Hola, buenos días. Mi nombre es Mayra Amigo, soy Customer Success Manager de Rinde Gastos y les doy la bienvenida a este webinar, donde vamos a contarles y conversar acerca de los cambios en la aceptación de gastos y aquellos gastos que se están incurriendo hoy por el COVID-19. Ya tenemos ahí una invitada especial, que es abogada tributaria, que nos va a estar ayudando. Mencionarles que la plataforma GoToWebinar permite que ustedes puedan enviar preguntas, las cuales vamos a responder al final de esta presentación, ¿ya? Y comentarles también que en caso de que su pregunta no sea respondida, la vamos a responder sí o sí posterior al webinar, ¿ya? Como vemos acá, hay gente que quizás no está escuchando, para activar su audio tiene que ir a la sección de audio y activar el audio del equipo. Ya, eso se los doy como tip porque ha pasado en otros webinars que hay personas que no han escuchado y simplemente tienen que activar el audio del equipo. Ya, vamos al siguiente. Les cuento que hoy día vamos a contar con la participación de Francisca Gómez. Vamos a hablar, ¿cierto?, un poquito de ella, vamos a hablar sobre los conceptos claves que necesitamos saber para poder entender bien lo que nos va a explicar Francisca. Vamos a ver cuáles han sido los cambios en la aceptación de los gastos y cuáles gastos asociados al COVID-19 hoy, digamos, van a poder ustedes presentar. Y finalmente, como les conté, vamos a tener esta ronda de preguntas para ir solucionando las dudas, digamos, que van surgiendo. Entonces, contarles que Francisca es abogada de la Universidad Católica, tiene un diplomado en análisis y planificación tributaria y actualmente trabaja en Garrigues, que es un estudio jurídico internacional que tiene presencia hoy en 13 países. Entonces, Francisca, te doy la bienvenida ahí para que enciendas tu micrófono y tu cámara. Denos un segundito. Ahí se está conectando. Deme un momento, por favor. Ahí está tu cámara, Fran, y falta tu micrófono. Hola, perdón, se me fue el internet por un segundo. No te preocupes. Te damos la bienvenida entonces, Francisca, te agradecemos que hoy día estés con nosotros y que puedas ayudar, digamos, a todos los que nos están escuchando a entender un poquito cuáles han sido los cambios, ¿cierto?, que hizo el Servicio de Impuestos Internos respecto a los gastos que van a ser aceptados. Y también, con toda esta contingencia, todas las empresas que hoy día están incurriendo en gastos, ¿cierto?, asociados al COVID-19. Entonces, a ver si nos puedes contar, explicar un poquito. Aquí te dejo con tu presentación. La idea es que la gente pueda hoy día irse con alguna noción o claridad respecto a estos cambios. Así que te doy el pase, voy a apagar mi cámara para que quedes ahí tú como dirigiendo todo esto. Ahí nos encontramos al final en la ronda de preguntas. Bueno, hola Mayra, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a Rindegastos por la invitación y muchas gracias también a todos los asistentes de este webinar. Espero que en este ratito pueda resolver las consultas que ustedes tengan, sobre todo en relación a lo que dijo Mayra, a todos los cambios que se han dado en relación a la definición de lo que se puede deducir como gasto y también, obviamente, a todos aquellos gastos que se han ido produciendo en este último tiempo debido a esta catástrofe mundial, en verdad, y esta pandemia mundial en relación al coronavirus. Bueno, entonces esas serían como las dos líneas. Uno, un poco ver los cambios que se han dado con la modernización tributaria y en segundo lugar, ver aquellos gastos que ustedes pueden deducir como tales producto de esta pandemia mundial. Hablando un poco de contextualizando lo que son los gastos antes y post modernización tributaria, es importante entender que antes de la modernización tributaria, que se publicó en febrero del 2020, todos los gastos, al final no había una definición de gasto necesario en la ley de impuesto a la renta. Por lo tanto, fue el servicio quien determinó los requisitos para que entendiéramos qué gastos al final son necesarios
y que por lo tanto podemos deducir de la renta líquida imponible. De esta manera, al no estar definida en la ley lo que se entiende como necesariedad del gasto y como gasto necesario, esto generó de cierta manera una incertidumbre jurídica y fue el servicio el que interpretó la norma tributaria y determinó qué se entiende por necesariedad. Y el servicio relacionó al final los gastos que ustedes como empresa pueden deducir en relación a que estos gastos sean inevitables, indispensables o incluso obligatorios para la producción de renta, lo cual hizo que obviamente muchos de los gastos que tienen ustedes como empresa no cumplieran con los requisitos impuestos por el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, en muchas fiscalizaciones esos gastos eran rechazados por el servicio y se les aplicaba además una multa, ¿ya? Ese es un poco el contexto de lo que era antes y ahora les voy a contar cómo esto cambió con la modernización. La modernización agregó una definición de lo que se entiende como gasto necesario y señaló que son, disculpen que les ponga la definición acá y el artículo propiamente tal, pero creo que es fundamental al final entender el cambio de criterio respecto a los gastos, porque es uno de los temas más relevantes de la modernización tributaria y que obviamente les importa y les afecta a todas las empresas. Entonces, el nuevo concepto de gasto necesario que se definió en la misma ley por primera vez es aquella que señala, los gastos necesarios son aquellos que tengan aptitud de generar renta en el mismo o futuro ejercicio y se encuentren asociados al interés, desarrollo o mantención del giro del negocio, que no hayan sido rebajados en virtud del artículo 30, esto quiere decir que no hayan sido rebajados anteriormente como costos, estén pagados o adeudados durante el ejercicio comercial correspondiente, siempre que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el servicio. Esta segunda parte, que es lo que no está subrayado, se mantiene de lo anterior a la modernización tributaria. La novedad está en la definición del gasto necesario y en la palabra clave que hoy se va a entender como gasto, que es esta aptitud. O sea, antes de la modernización, para poder yo deducir un gasto, era completamente necesario que ese gasto estuviera relacionado directamente con la producción de renta. Hoy, después de la modernización tributaria y con la inclusión de esta definición en la ley, y además una circular que sacó el Servicio de Impuestos Internos respecto a este tema, se ha dicho que basta con que un gasto tenga la aptitud de generar renta. Y por lo tanto, lo que se habla es de que tenga la potencialidad de generar la renta y ya no esta relación directa que nos pedía el Servicio de Impuestos Internos cuando nos fiscalizaba los gastos, de que yo pudiera relacionar directamente un gasto con la producción de renta. Entonces, al final, este nuevo concepto obviamente de cierta manera nos raya la cancha, tanto al Servicio de Impuestos Internos, a nosotros como contribuyentes, también nos da una mayor certeza jurídica de lo que nosotros vamos a poder deducir como gasto, pero al mismo tiempo nos abre la posibilidad de deducir gastos que antes eran rechazados por el Servicio de Impuestos Internos y que no podíamos deducir. Entonces, ahí la importancia que ustedes conozcan este cambio para que cuando ustedes como empresa estén viendo proyectos que quieran realizar, no sé, establecer protocolos en sus empresas, puedan al final tener este nuevo concepto y entender cuáles de los gastos relacionados a estos nuevos negocios van a poder ser esta vez deducidos. Igualmente, bueno, acá cuáles fueron los cambios de la aceptación de gastos. En primer lugar, el concepto que hoy se define en la ley de la renta que yo les mencionaba, pero es súper importante primero entender desde cuándo rige esta nueva normativa o esta modernización tributaria. La modernización tributaria, como les explicaba o les contaba, en verdad, se publicó en febrero 2020. Sin embargo, todo lo que dice relación con los gastos empezó a regir desde el 1 de enero del 2020. Por lo tanto, todos los gastos que ustedes hayan tenido como empresas desde el 1 de enero de 2020 hasta la fecha y hacia el futuro, van a poder acogerse a esta nueva normativa y a este nuevo concepto de gasto, obviamente, como les explicaba, más amplio que el concepto que teníamos anteriormente.
Otra cosa importante que hay que mencionar de los gastos es que si bien existió este cambio entre gastos, al final esta aptitud de generar gastos hoy, este concepto más amplio de lo que había entendido el Servicio de Impuestos Internos, sigue existiendo la misma sanción para los gastos rechazados. ¿Esto qué quiere decir? Si ustedes como empresa deducen un gasto del cual no correspondía deducir y el Servicio de Impuestos Internos determina que es un gasto rechazado, entonces ese gasto se les va a aplicar el impuesto multa, el artículo 21 de la Ley de Impuesto a la Renta, igual que con anterioridad a la modernización. ¿Y esto qué significa? Un impuesto del 40% sobre ese gasto rechazado. Entonces, si bien hoy tenemos una cierta ventana y tenemos un concepto más genérico respecto a lo que podemos deducir como gasto, donde nos basta esta potencialidad de generar renta, es súper importante entender que los gastos que se deduzcan en sus rentas líquidas sean efectivamente los que correspondan y no vayan a ser gastos rechazados, porque al final la multa y la sanción es bien gravosa e importante. También les quería aprovechar de comentar, porque la verdad la idea es que sea más bien una conversación y yo les pueda ayudar a resolver sus dudas, pero no les quería dejar de comentar que existe, junto con la modernización y este cambio de concepto, se agregaron nuevos gastos especialmente regulados, como son los viáticos, como son las indemnizaciones por daños patrimoniales de los clientes, como son sueldos patronales, entre otros. Entonces, bueno, no sé, ahí Mayra, si es de su interés, podríamos en otra ocasión hablar de este tipo de gastos más en particular. Pero para que ustedes lo tengan al final y sepan que junto con un concepto, una definición de gasto necesario más amplio, como dijimos, donde basta la potencialidad de generar renta, también se regulan nuevos gastos. Ya. Cambiando o no cambiando de tema, pero yendo a la segunda parte de este webinar, existen hoy, las empresas están en una situación bien distinta, se han tenido que acomodar ya sea al teletrabajo, ya sea a tomar decisiones laborales, a fidelizar a clientes, a generar nuevas estrategias de negocio para encontrarse vigentes. Y dentro de todos estos cambios que todos hemos al final vivido respecto a esta pandemia, obviamente me imagino que todos o la mayoría de ustedes ha incurrido en ciertos gastos por concepto del coronavirus. Entonces, lo que yo les quiero explicar hoy día es qué va a pasar con esos gastos, los podemos deducir, no los podemos deducir, cuáles, etcétera. Así que vayamos a ver. Bueno, los gastos asociados al COVID-19 se encuentran regulados en la circular 32 que dictó el Servicio de Impuestos Internos, que se publicó, acá la tengo, el 29 de abril del 2020, por si alguno la quisiera buscar y al final ahondar un poco más en este tema. Pero la misma circular nos señala qué gastos van a poder, asociados al COVID-19, deducirse de nuestra renta líquida imponible. Entonces, tenemos en primer lugar aquellos gastos que buscan evitar, contener o disminuir la propagación del virus y aminorar o paliar sus efectos. Todos estos gastos que vayan vinculados al final a lo que en la slide está contenido, van a ser gastos necesarios para producir la renta. La verdad, el concepto, más allá del concepto, los requisitos para poder deducir estos gastos por COVID-19 es bien amplio, porque siempre que yo incurra en un gasto que logre evitar, contener o disminuir la propagación o busque aminorar o paliar sus efectos, al final va a poder ser deducido como gasto. Veamos algunos ejemplos que se mencionan en la circular y que al final se han preguntado harto. Son, por ejemplo, ¿qué pasa cuando una empresa
sigue pagando remuneraciones a sus trabajadores o a sus colaboradores, pero este colaborador no puede prestarle los servicios, por obviamente razones sanitarias del COVID. Y efectivamente esas remuneraciones que se paguen a personas o a trabajadores que no estén prestando su servicio, igualmente pueden ser deducidas como gastos. Otros grandes gastos que se han visto en relación perdón, tengo un problema de conexión, pero otros gastos que se han visto hartos son la fidelización de clientes. Hoy claramente estamos muchas empresas están en un estado crítico de financiamiento o están pasando por un momento de estrés financiero, y obviamente la fidelización de clientes y contar con los flujos de ingresos es muy importante. Por esto mismo, la fidelización de clientes se nombra en la circular 32 y también se entiende como un gasto asociado al COVID-19. Y también les aprovecho de comentar que la fidelización de clientes también es uno de estos gastos que hoy, independiente que yo al final lo ocupe en esta etapa de pandemia, sí caberían dentro de este nuevo concepto de gasto necesario, porque ahora la fidelización de clientes claramente va en aptitud de generar renta. Antes nos pasaba que todos los gastos por fidelización de clientes era muy difícil en una fiscalización poder demostrarle al Servicio de Impuesto Interno que ese gasto que yo incurrí en fidelización de clientes va directamente relacionado con un ingreso renta. Pero ahora con el cambio en el concepto y ahora que hablamos de una aptitud de generar, o sea, una potencialidad, obviamente estos gastos de fidelización sí podrían ser deducidos como gasto independiente que yo pueda relacionarlos directamente con la producción de renta. Entonces es una muy buena noticia para los contribuyentes, una muy buena noticia para ustedes. Y entonces está tanto los gastos del COVID-19, la fidelización de clientes, pero igual va a ser permanente en el tiempo con esta nueva definición de gasto. Otro que yo creo que varios de ustedes han incurrido en la compra de insumos de higiene en general, como son jabones, jabón gel, mascarillas, guantes, etc. Todos esos gastos por insumos también van a poder ser deducidos como gastos de su renta líquida imponible. No va a haber problema. También, por ejemplo, la contratación de servicios de sanitización. Claramente, por ejemplo, con anterioridad, los servicios de sanitización se contrataban, pero quizá una vez al año, 2 veces al año. Hoy claramente es un servicio que se va a contratar más veces y va a haber un gasto mayor producto al COVID-19 y este también se va a poder deducir. Otro tema importante es que creo que muchos de ustedes quizás están llevando a cabo, son todos los gastos para que sus trabajadores o colaboradores puedan implementar el trabajo remoto desde sus casas. Entonces, todos esos gastos, por ejemplo, yo tenía en mi oficina computadores y los tengo que cambiar por laptop para poder darles una herramienta de trabajo a mis trabajadores, van a poder ser deducidos como gastos. Otro que igual se ha dado mucho en las empresas es la compra de estos como router o ciertos aparatos que dan internet portátiles, que también se han instalado en la casa de los trabajadores para hacer eficiente el trabajo remoto. También esos gastos van a poder ser deducidos. Y así, todos los gastos que vayan en facilitar el trabajo remoto de sus trabajadores va a poder ser deducido como gasto en esta etapa de COVID-19. Hay otros más que podemos ir conversando, quizás van a ir saliendo las preguntas, pero tienen que ver, por ejemplo, con las pólizas de seguro, contratarles seguros de salud a sus trabajadores, a las familias, etc. Lo otro como importante quizás, y es bien importante tanto para los gastos que yo realice por COVID-19, pero también en los gastos que ustedes realicen como empresa en general en el día a día. Si bien hoy el concepto para deducir los gastos es más amplio y es solo esta potencialidad y esta aptitud de generar renta, es súper importante entender que el Servicio de Impuesto Interno, ¿en qué se va a fijar respecto a estos gastos? Aparte de los requisitos generales de deducción,
va a hacer que este gasto sea razonable, ¿ya? Y la razonabilidad del gasto viene dada en forma particular por cada contribuyente. O sea, cada contribuyente al final, en relación a su, no sé, estado patrimonial, contable, los negocios que realiza, etcétera, obviamente va a ser distinto la razonabilidad de ciertos gastos u otros. No sé si se me va algo, Mayra, no sé si está ahí como para empezar con las preguntas, si es que tienen... Sí, han llegado varias preguntas. Primero, darte las gracias, Francisca. Yo creo que ya con lo que dijiste, les podemos contar, digamos, a todos los que nos están escuchando, les contamos que tenemos más de 400 personas en este momento en el webinar. Hay otras personas interesadas, así que sabemos que es un tema, digamos, que está contingente, que muchos tienen la preocupación, digamos, y la incertidumbre, digamos, de qué es lo que van a poder presentar al servicio, digamos, para que sea un gasto aceptado. Acá me preguntan, tengo varias preguntas, así que les voy a pedir un poquito de paciencia. Recuerden que las preguntas que no podamos responder en vivo, digamos, en el webinar, van a ser respondidas con posterioridad, así que para que se queden tranquilos que todos van a tener una respuesta. Acá, Loreto Gutiérrez dice, el Servicio de Impuesto Interno va a interpretar el concepto de aptitud. A ver si quizás nos puedes como explicar un poquito más en detalle cómo el servicio lo interpreta o si realmente queda tan abierto, cómo lo podemos manejar. Ya, respecto, la ley al final señaló este concepto de aptitud y se encuentra así definido en la ley, pero el Servicio de Impuesto Interno ya interpretó lo que se entiende de aptitud y lo interpretó a través de esta misma circular del COVID-19, que es la circular 32 del 2020. Y en esta circular, el servicio dijo que la aptitud se va a referir o se va a entender en relación a que el gasto tenga la potencialidad de generar una renta. Y obviamente es un cambio de criterio versus antes de la modernización, donde el servicio nos exigía que yo el gasto lo relacionara directamente a la producción de renta. Ahora basta que ese gasto me sirva potencialmente para generar una renta. Y el ejemplo típico, y que quizás es bueno volver a mencionarlo, es, por ejemplo, la fidelización de clientes. La fidelización de clientes, incluso este mismo webinar, al final tiene, en cierto sentido, va a poder, tiene la potencialidad quizás de generar renta. No podemos relacionarle una renta directa, pero sí una fidelización de clientes y que de hecho se está dando mucho últimamente en esta etapa al final de coronavirus, donde muchas de las empresas han intentado ayudar a sus clientes a través de estos webinars. No sé si se entendió. Sí, yo creo que sí. Vamos con, estoy aquí leyendo, denme un segundito. Ahí igual, tengo acá otra. Ya. ¿Cuál es la diferencia en la práctica en el cambio de concepto de los gastos? Bueno, un poco como la pregunta anterior, en la práctica es, yo antes tenía que relacionar, si me fiscalizaba el Servicio de Impuesto Interno, tenía que relacionar directamente el gasto a una producción de renta. O sea, el gasto tenía que ser inevitable, indispensable para generar renta. Hoy basta con que tenga una potencialidad. Y el mismo servicio de la circular 32 da algunos ejemplos, como es la fidelización de clientes que ya hablamos, pero también, por ejemplo, propiciar un buen clima laboral. Antes no teníamos claro, por ejemplo, las tortas de cumpleaños para celebrar y para, obviamente, mejorar el ambiente laboral, si podían ser deducidas o no, porque cómo yo relacionaba ese gasto con la producción de renta. Hoy va a ser más fácil, porque como te dicen que el gasto tiene que ser potencialmente generador de renta, obviamente, uno podría justificar que un buen ambiente laboral aumenta la productividad y la eficiencia de sus trabajadores. Entonces, y de hecho el mismo servicio es quien da este ejemplo de propiciar un buen clima laboral. Entonces, de cierta manera, nos está abriendo varias puertas para que hoy podamos deducir ciertos gastos que antes no podíamos. Y otro ejemplo que da el servicio en la misma circular 32 es, en general, resguardar la salud de sus trabajadores, lo que son pagar, por ejemplo, de repente las empresas en un copago de prima al final de seguros de salud. Eso también hoy ya no cabería duda respecto a su deducción.
Y acá, sobre eso mismo, que vi aquí una persona que estaba preguntando algo, me imagino, ahí si no sabes algo nos dices y lo averiguamos y lo respondemos igual después a la gente. Acá una persona pregunta por los, déjame buscar, que estoy segura que la leí, Sí, obvio. que tiene relación con estos seguros de salud que ya estaban vigentes desde antes. ¿Qué pasa con eso, con esos seguros que estaban con vigencia anterior? Que ya la empresa Ya. lo tenía. Los seguros de salud que estaban anteriormente, efectivamente, en general se dedujeron como gasto, pero en una fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, uno tiene que entrar a demostrar que ese gasto fue necesario, inevitable, indispensable para generar la renta. Y ahí se generaba al final esta incertidumbre y estos problemas jurídicos, donde muchas veces el Servicio de Impuestos Internos no rechazaba dichos gastos y yo tenía que ir a los tribunales tributarios y aduaneros al final a demostrar y a justificar que mi gasto fue necesario. Hoy en día, de hecho, hay muchas causas judicializadas respecto al tema de gastos rechazados, que hoy esperamos que con esta nueva normativa, al final existan menos y podamos al final llegar a acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos y no tener que ir a una etapa judicial respecto a estos gastos. Perfecto. Acá hay otra. En relación a los gastos por COVID, ¿se debe llevar un registro especial o existe alguna obligación adicional? Ya, respecto a los gastos COVID, se van a poder deducir como cualquier otro gasto necesario para producir la renta. Entonces, de esta forma tiene que cumplir los mismos requisitos que todo tipo de gasto. No se requiere un registro especial, pero sí les recuerdo que todos los gastos tienen que acreditarse fehacientemente hasta el servicio del puesto interno. Por lo tanto, igual los gastos COVID yo voy a tener que acreditarlos ante el servicio. Perfecto. Aquí igual, o sea, contarle a la gente, muchos de los que nos están escuchando hoy día utilizan RIN de gastos como recomendación tal vez, si van a hacer una nueva cuenta contable, un nuevo centro de costos, sería la manera ideal, digamos, de poder llevar la contabilización de esos gastos, pero la plataforma funciona perfectamente para quienes quieran llevar estos gastos de COVID a través de ella, ¿ya? A ver, déjame aquí. Han llegado muchísimas preguntas. Vamos a buscar, a ver. Si la empresa se acogió a la Ley de Protección al Empleo y hoy se hace cargo de las cotizaciones en la parte que le correspondía a los trabajadores, ¿puede utilizar como gasto esa diferencia? Ya. Efectivamente, la Ley de Protección al Empleo permite efectuar la suspensión de contrato y en esta parte se les pagan las cotizaciones a los trabajadores. Y si había al final un margen que correspondía al trabajador y que no era una indemnización legal, efectivamente lo tenía que pagar el trabajador. Hoy, como lo tiene que pagar el empleador y las cotizaciones son parte de las remuneraciones se pueden deducir como gasto. Entonces, al final no habría problema y se pueden deducir. ¿Pero por qué? Porque son remuneraciones. Perfecto. Acá. Acá hay una pregunta. Dice Ricardo Vitti. Hola, si yo debo trabajar desde casa, ¿podré reducir mi gasto de utilización de mi casa, o sea, el arriendo? Pero es una empresa, yo creo que ahí hay que ver con mayor detalle. Si es una empresa, si es un trabajador al final independiente, pero me parece, si es que dejaste de arrendar, por ejemplo, una oficina y ahora estás trabajando desde la casa, podría ser, pero no es un gasto de los cuales el servicio se haya pronunciado y estemos 100% seguros que se pueda deducir. Perfecto. Dice, Porque al final, igual, un segundo, pero igual la casa se ocupa para otras cosas, no solo claro, al final para teletrabajar. El hogar donde se cocina, donde se duerme, entonces al final no es un gasto que yo dejaría de incurrir al final por mi trabajo propiamente tal. Entonces creo que sería difícil al final deducirlo como gasto. ya, acá hay otra pregunta de Edwin Martí. ¿Se acepta donación de cajas de alimento a una municipalidad relacionadas a COVID? ¿Qué pasa con el IVA? Ya. Respecto a esto es otra parte, no solo gastos propiamente tal, sino son donaciones. Las donaciones también se regularon en la circular 32 del año 2020 que les mencionaba,
y de hecho abre mucho el espectro a donar, ¿ya? Y no solo donar en dinero, sino también en especie. Por lo tanto, efectivamente, hoy se pueden hacer donaciones en base al COVID-19 y lo importante es que sea una fundación que se encuentre acreditada o una municipalidad, creo que era este caso, organismos del Estado, y lo que sí va a ser necesario es que le entreguen un certificado de donaciones para que puedan deducir el monto de lo donado en especie, en este caso, como gasto. Perfecto. Gastos como prestación de servicio. No, dale nomás, Fran. No, que eso es un muy buen dato para todas las empresas que quieran donar. Anteriormente, en las donaciones en general, siempre son en dinero. Hay muy pocas leyes que permiten obtener beneficios tributarios de una donación en especie. Y hoy la ley nos permite donar en especie, por lo tanto muchas empresas que hoy, por ejemplo, sean productores de mascarilla o tengan en la farmacia los remedios o de alimentos y quieran donar alimentos o bienes de insumos básicos, de higiene, etcétera, hoy se les abre esta ventana para poder hacerlo en especie y no solo en dinero. Y siempre lo importante que tienen que tener en cuenta ustedes como empresa es pedir el certificado de donación, porque esto va a ser su acreditación al gasto. Porque como dijimos, tenemos que acreditar los gastos ante el servicio y esta va a ser la forma de acreditar las donaciones. Perfecto. ¿Gastos como prestación de servicios psicológicos para empleados puede ser un gasto rechazado? Pregunta aquí Sandra Magallanes. ¿Gastos como, perdón? Como prestación de servicio psicológico, me imagino que dar asesoría quizás psicológica a tus colaboradores. Claramente es parte de la salud. Tanto la salud física como mental es parte de la salud integral y claramente el COVID ha traído también situaciones de estrés grave. Entonces, si bien no sale en la circular específicamente, pero se habla de salud y la OMS ha incluido en la salud, tanto la salud física como mental, debería poder deducirse como gasto. Perfecto. Acá Paola Cuellar nos hace dos preguntas que dice, como cuáles gastos pueden ser considerados como fidelización de clientes y en trabajo remoto, puede ser pagar el internet del trabajador porque en algunas son pymes y no tienen planes. Sí, efectivamente, como les contaba, muchas empresas compraron estos aparatos como de Wi-Fi móvil y se los repartieron a sus trabajadores. Y efectivamente, el Internet es uno de los gastos que ustedes ocupan en sus oficinas generalmente y los deducen como gasto. Por lo tanto, hoy un gasto asociado al Internet, de la compra de laptop, escritorio, etcétera, para que su trabajador pueda realizar eficientemente su trabajo desde la casa, van a poder ser deducidos como gasto. Y este gasto en específico fue nombrado como ejemplo en la circular 32, por lo tanto hay menos incertidumbre si es que el servicio después puede hacer algo al respecto. Así que esos gastos sí o sí se pueden deducir. Perfecto. Y respecto a la pregunta de fidelización de clientes, ¿qué gastos podrían ser asociados a fidelización de clientes? No sé si se me ocurre uno ahora, pero me imagino que todos los de publicidad, por ejemplo, bueno, eso ya se podían deducir, pero todos los de fidelización de clientes, por ejemplo, los webinars que hacen, o cuando sacan algún producto con descuento, también eso se puede entender fidelización de cliente y deducirse como gasto. Perfecto. Dice, bueno, esto es muy parecida a la pregunta que hicieron anteriormente de las donaciones. Dice, hola Francisca, pregunta María Paz Zamora. Hola Francisca, respecto a colaboraciones para externos, comunidades, juntas de vecinos, municipios a modo de donación, ¿siguen siendo se reguló en detalle en la circular 32 del Servicio de Impuestos Internos que les mencioné, permite efectivamente poder deducir como gasto tributario las donaciones que se hagan a fundaciones o al final organismos del Estado. Por lo tanto, igual hay que tener cierto cuidado a quién yo le dono, que efectivamente esté constituido y que efectivamente me pueda emitir a mí este certificado.
y emitiéndome este certificado, yo voy a poder deducirlo como gasto y acreditarlo fehacientemente ante el Servicio de Impuesto Interno. Y lo bueno de esta ley es que les permite donar en especie, cosa que en verdad en no estado de catástrofe y sin esta ley es muy, muy difícil que las fundaciones, corporaciones, municipalidades, organismos del Estado puedan recibir efectivamente donaciones en especie. Perfecto, muchas gracias. Acá hay otra pregunta de Rodrigo Álvarez. Dice, con este cambio de la ley, ¿qué pasa con los gastos de arriendo de auto? ¿Puedo arrendar auto en vez de camioneta para mover personal? Perfectamente. De hecho, muchas empresas lo que han hecho es hacer un convenio o usar Uber para que sus trabajadores no se movilicen en el metro, en la micro, que obviamente aumenta la posibilidad de contagio. Y como les mencionaba, de hecho, en la misma presentación, todo gasto que busque evitar o prevenir el contagio va a poder ser deducido. Entonces, si efectivamente yo contrato automóviles para movilizar a mi gente y evitar así el contagio, debería poder ser deducible como gasto. Perfecto. Acá hay otra pregunta de Desiree García. ¿Los gastos de prueba de COVID se consideran como deducibles también? Claramente buscan igual prevenir o evitar el contagio, sobre todo del resto de los trabajadores si hay alguien sospechoso. Y piensen que, de cierta manera, el servicio hasta mencionó que se pueden pagar las remuneraciones completas de trabajadores que no me presten servicio y aún así deducirlas como gasto. Y me imagino que con mayor razón los test para el personal. Lo importante acá, que es lo que mencioné también en la presentación, es la razonabilidad del gasto. Yo obviamente no me puedo gastar la mitad de mi ingreso en test COVID, por ejemplo. Hay que tener cierta razonabilidad en los gastos en la situación individual del contribuyente, porque no para todos es lo mismo, obviamente para una pequeña empresa, una gran empresa, el gasto que yo puedo hacer respecto al COVID-19 o en general a todo tipo de gasto. Perfecto. Bueno, acá preguntan, que esto ya lo respondiste, pero ¿es necesario llevar algún control especial acerca de los gastos del COVID-19? Ya, efectivamente no es necesario un registro especial, pero sí es necesario cumplir con todos los requisitos usuales que me permitan acreditar fehacientemente el gasto ante el Servicio de Impuesto Interno y todos los requisitos al final que implica la deducción de gasto en general. Perfecto. Acá Felipe Toro dice, excelente presentación. Tengo una pregunta. ¿Qué cosa en forma clara no es un gasto aceptado? Un gasto rechazado, por ejemplo, es los retiros encubiertos. Lo que es, por ejemplo, yo le presto plata, yo soy una sociedad limitada, por ejemplo, y tengo 2 socios, y yo le presto plata a uno de los socios, pero en verdad ese préstamo de plata o de dinero no me pagan de vuelta, no tiene interés, se prorroga constantemente. Entonces, obviamente, corresponde a un retiro encubierto para no pagar el impuesto global complementario, que efectivamente un préstamo. Otro gasto como rechazado en general, se ha visto, por ejemplo, no sé, las compras, por ejemplo, de cortinas, y tú vas a la oficina y no hay cortina, o compras de vehículos, pero que en verdad no se utilizan en la empresa, sino que lo utilizan los dueños. Todos esos gastos son gastos rechazados. Perfecto. Hay otra pregunta, dice, ¿cuál es el porcentaje que va a deducir el Servicio de Impuesto Interno con respecto a los gastos de COVID? Se cortó, Mayra, perdón. Pregunta aquí Jeremías, ¿cuál es el porcentaje que va a deducir el Servicio de Impuesto Interno con respecto a los gastos de COVID? No sé si hay algún porcentaje en particular o es una deducción normal. Respecto al contribuyente, me imagino. Sí. Igual creo que es contra el contribuyente. Ya, Sí. El contribuyente no tiene un porcentaje que pueda deducir de gastos COVID, pero sí está esta obligación de que el gasto sea razonable. Pero esto se ve en cada uno de los negocios y cómo yo después le puedo ir a explicar al Servicio de Impuestos Internos que en verdad necesité gastar 3 millones en mascarillas, por ejemplo. Y ahí va con el número de trabajadores, que además ayuda a las familias, por ejemplo,
etcétera. Va a depender en caso a caso, no hay un porcentaje específico. Ya, perfecto. Acá Jorge Febre, pero yo he visto esta pregunta como varias personas han preguntado cosas similares que tiene relación como cómo utilizar la publicidad en Instagram, Facebook como gasto de publicidad, porque al parecer solamente les da como un comprobante de pago sencillo, digamos, no hay una factura, no hay nada de por medio. No sé si sabes ahí. Bueno, en general siempre tienen que haber comprobantes de pago y estos comprobantes de pago en general son boletas o factura. Yo creo que sería importante pedirle, bueno, en este caso es bien difícil pedirle a Instagram que me emita otra cosa, pero sería bueno guardar el comprobante de pago y una foto, por ejemplo, de la publicidad en el Instagram, cosa que yo pueda probar que ese pago verdaderamente tuvo un servicio de por medio. Ahí te perdí, Francisca. No sé si soy yo o eres tú la que está pegada. Claro, igual está ahí en carpeta. Pero esta es la versión básica, esta es la música. Ahora la versión que yo voy a usar es a bajar. Voy a enviar obviamente la opción, los videos. Denme un segundo. Es que ahí yo creo que hay más pega. ¿Ya? Denme un segundito, a ver si Francisca se puede volver a conectar para... Denme un momento. Francisca, tienes encendido el micrófono, pero falta que enciendas tu cámara. ¿Aló? Ahí sí, ahí te escuchamos, pero no te vemos, no te preocupes. Estamos aquí súper interesados, han llegado muchas preguntas, así que esperamos pacientemente. Ya, creo que ahí. Entonces vimos el tema de la publicidad, dijiste que ojalá guardar, ¿cierto?, el comprobante, ya sea de la transacción, ¿cierto?, de la pantalla que te muestra Instagram o Facebook cuando tú pagas una publicidad y también poder respaldar, ¿cierto?, la misma publicidad que hiciste en las redes sociales. Perfecto. Sí, al final las formas de acreditación, lo importante es poder acreditar el gasto y en este caso cuando te ponen comprobante nomás y hay otros casos más difíciles donde no hay una imagen de por medio, etcétera, y en eso sí o sí tiene que haber una boleta, una factura. Pero en estos casos de publicidad donde yo puedo sacar una imagen y guardarla, podría probarle de esa forma el servicio. Perfecto. Bueno, acá hay varias preguntas respecto, acá me pregunta Paulina, Elvira, y tiene relación con el uso de autos. Dice, te voy a leer las dos preguntas que tienen mucha relación una y la otra. Dice, ¿qué pasará con la rendición de gastos de vehículos que nos pueden hacer los trabajadores por protección del COVID? Por ejemplo, combustibles y peajes para evitar usar transporte público por seguridad. Y Elvira dice, si no tengo un vehículo a nombre de la empresa, pero le pago como gasto a un colaborador que utilice su auto, ¿se puede rendir el gasto de benzina? ¿Cómo pareció? Sí. Efectivamente, si la empresa no cuenta con autos, porque efectivamente en general no presta un servicio de transporte, que yo creo que va a ser lo más usual estos días, y se le paga al trabajador, ya sea un estacionamiento, la benzina del auto, eso sí se puede deducir como gasto. Perfecto. Lo importante igual va a ser guardar los comprobantes. Claro. ¿Ya? Voy a ver acá. Hay muchas preguntas, chicos, así que voy a ir Bueno, esa era la cerrando idea, como resolver Sí, dudas. de todas maneras. Ahí vamos a ver. Por favor, ténganos paciencia. Es lo único que les pido. Probablemente las respuestas no estén todas hoy día. Probablemente mañana vamos a responder otra tanda más a través del correo electrónico. Así que para que esperen su respuesta, la van a tener. Pero con paciencia. Voy a leer aquí las últimas preguntas para ir cerrando, porque ya estamos en el tiempo, digamos, programado.
aquí José Chamorro dice, dentro de los gastos para facilitar el teletrabajo, ¿se pueden considerar internet, silla, escritorio, lámpara, resma, tinta, etcétera? Sí, efectivamente, y es lo que mencioné antes, son gastos que efectivamente la empresa incurre normalmente en el desarrollo de su negocio, que hoy se debe hacer de otra forma, y efectivamente todos los insumos para que sus trabajadores puedan realizar un teletrabajo deberían poder ser deducidos como gastos. Y este tipo de gasto en específico se nombró por el Servicio de Impuestos Internos en la circular, por lo tanto no debería caber duda alguna de que se pueda deducir. Perfecto. Y acá vamos a cerrar con estas dos últimas preguntas que son, ¿esto aplica para todas las empresas de cualquier tamaño, cualquier tipo de empresa? Efectivamente, tanto la modernización tributaria, que en muchas otras normas hizo diferencia entre tipos de contribuyentes, respecto a los gastos no hay diferencia entre las empresas. Todas al final se va a entender el mismo concepto de este nuevo concepto de gasto de aptitud para generar renta. Y por otra parte, los gastos COVID también aplican a todo tipo de empresas. Lo importante, y lo vuelvo a recalcar porque no quiero que se vayan sin esta información, es que el monto sea razonable. O sea, yo lo que deduzco en una gran empresa por gasto de mascarilla, que tiene 2.000 empleados, no va a ser el mismo gasto que va a poder incurrir un emprendimiento de 5 trabajadores, ¿ya? Entonces, lo importante de que el monto sea razonable para que después no tengan problemas en servicio de impuesto interno. Perfecto. Y la última pregunta para cerrar, de nuevo insisto, todas las personas que hicieron preguntas, que yo aquí veo más de 200 preguntas, van a ser respondidas para que se queden tranquilos. Cierro con esta pregunta que es, ¿desde qué fecha comienzan a regir estos gastos? O sea, ¿qué año comercial? Si desde que empezó el COVID en adelante, ¿desde qué momento en el tiempo, digamos? Ya, voy a hacer una distinción. Respecto a este nuevo concepto de gasto de modernización tributaria, como les indiqué, comenzó a regir, la vigencia es 1 de enero de 2020. O sea, todos los gastos que yo haya incurrido en este concepto son desde el 1 de enero 2020 hasta la fecha y hacia futuro. Respecto a los gastos de COVID-19, efectivamente son mientras dure esta pandemia y situación de emergencia. Por lo tanto, durante este tiempo van a poder ser deducidos. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los gastos que ustedes hagan desde el 1 de enero al 31 de diciembre de este año van a poder deducirse en su renta líquida imponible, que la van a informar y declarar en abril 2021. Perfecto. Entonces, con esto vamos cerrando el webinar. Les pido a las personas que se van a empezar a desconectar, al final se hace una encuesta para que la puedan responder. A nosotros nos sirve un montón también saber. Hay una sección para comentarios, para que ustedes nos digan si les gustaría, no sé, si volver a hablar de este mismo tema, o otro tema que les llame la atención, para nosotros poder preparar, digamos, contenido, poder estar ayudándolo. Ese es el objetivo, en realidad, de hacer estos webinars, de poder acompañarlos, de poder entregarles información que sabemos que es relevante. Poder ser un apoyo básicamente para ustedes en este periodo que es de incertidumbre para todos. Francisca, te doy las gracias por participar, por estar hoy día con nosotros, por ayudarnos, por contestar las millones de preguntas que nos han llegado, y por tu clara y fácil explicación. Yo creo que a todo el mundo le quedó súper claro. Ay, me alegro mucho, muchas gracias por la invitación, me encantó, este es mi primer webinar y terminé feliz. Así que ojalá podamos responder todas las preguntas de la gente y seguir acompañando, en verdad, en estos momentos que al final se hace difícil para todos. Sí, genial. Igual, de todas maneras, quiero invitar a los que están todavía conectados, que igual es mucha gente. Vamos a estar haciendo webinars no solamente de temas tributarios, sino que de temas de equipo, de cómo manejar indicadores, de mismo rinde gasto. Entonces, para que estén atentos a las invitaciones, ojalá todos puedan participar. La idea, como les digo, es poder apoyarlo. Así que eso, muchas gracias Francisca. Espero que todos tengan un súper lindo día. Y esperamos en realidad haberlos podido ayudar un poquito. Eso, que les vaya súper bien, que tengan un lindo día. Chao, chao. Chao.